ver si se alcanza a ver. Bueno, quiero poner una imagen ahí en esta noche. Permítame. Bueno, se alcanza a ver. Ok, esta oveja la encontraron en Australia, ¿verdad? Muy conocida. Resultó que esta oveja la encontraron, estuvo perdida durante 5 años. 5 meses, perdón. Y en esos 5 meses la encontraron así, llena de, completamente, ¿verdad? Gorda, pero de tanta lana que traía. No se podía mover, de hecho estaba enferma, ¿verdad? Por causa de que se había alejado del rebaño. El pastor que cuidaba ese rebaño no la encontraba. Cuando por fin la encontraron así y no se podía mover, literalmente no se podía mover. Esta pobre oveja tuvieron que, ¿verdad? Curarla. Obviamente la trasquilaron, le quitaron todos esos kilos de lana que traía encima y pues finalmente esta oveja, ¿verdad? Fue restaurada, fue sanada, fue curada. Y en esta noche pues les muestro esta imagen porque yo quiero predicar de la necesidad de ser pastoreados esta noche. Vamos a leer el texto, San Juan 10. Vamos a leer solamente un versículo, el versículo 16. Dice de esta manera, San Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Una vez más dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La necesidad de ser pastoreados esta noche. Amén. Quiero hablar en primer lugar cuando vivimos extraviados y sin pastor. Quiero poner otra imagen, ¿verdad? Y ahí no vamos a quedar con esa imagen. Ok, ahí vamos a dejar. Es un pastor que está cuidando un rebaño de ovejas. Bueno, la gran realidad es que hay mucha gente fuera de la iglesia que vive sin pastor. Pero también hay gente que estuvo en la iglesia, que estuvo sirviendo a Dios y hoy día viven sin pastor. Y escúchame bien, vivir sin pastor es una tragedia. Y en este primer punto, ¿verdad? Yo quiero tratar algunas cosas que suceden cuando vivimos sin pastor. Porque esto parece que está de moda, ¿verdad? Hay dos textos que quiero leer aquí. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice las siguientes palabras, Mateo 9, 36. Dice así: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos a irnos a Ezequiel, capítulo 34, versículos 5 y 6. Ezequiel 34, 5 y 6. Y andarán errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Escúcheme bien, un cristiano sin pastor, primeramente, un cristiano sin pastor andará errante y vivirá confundido. Esta es una realidad. Como cristianos no podemos vivir la vida sin pastor. Cada cristiano debería tener un pastor. Porque espiritualmente, ¿verdad? La vida de la oveja está apegada a la vida del pastor. ¿Cuántos dicen amén esta noche? El pastorado fue establecido por Dios mismo. La Biblia dice que Él nos daría pastores conforme a su corazón. En el libro de Jeremías, capítulo 3, en el versículo 15, vea conmigo Jeremías 3:15.
Dice las siguientes palabras, hablando acerca de esto: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios prometió, dice, darnos pastores conforme a su corazón. Aleluya. Entonces esto es muy importante, gloria a Dios, que un cristiano sin pastor, ¿verdad?, andará errante y vivirá confundido. Otra cosa más, un pastor sin pastor, que vienen siendo los pastores independientes. Esto equivale a iglesias independientes, pastores e iglesias que no tienen un liderazgo. Gracias a Dios, nosotros somos un compañerismo, que tenemos un liderazgo, tenemos líderes, tenemos pastores. Yo tengo un pastor, nosotros tenemos una iglesia madre. Mi pastor tiene su pastor y su iglesia madre, y así sucesivamente hasta que llega a la iglesia de Prescott, Arizona, el pastor Greg Mitchell. Pero somos gente que tenemos pastor. Pero escúcheme bien, hay iglesias sin pastor, perdón, hay pastores sin pastores. Hay pastores que son independientes porque simplemente un día ellos decidieron rebelarse contra su pastor e hicieron su propio movimiento. Escúcheme bien, Dios nunca va a honrar eso. Dios no apoya eso. Porque lo que sucede es que estas iglesias y estos pastores que son independientes, que son libres, empiezan a hacer una serie de cosas bien torcidas, bien locas. Cuando usted se mete a YouTube y empieza a ver ese tipo de iglesias, usted encontrará, amén, que en esas iglesias se va a mirar un desastre de doctrinas. Gente brincando en los servicios, gente gritando, gente bailando, pastores haciendo cosas bien raras. Iglesias, ¿verdad?, que agarran todo tipo de doctrinas y no hay un liderazgo, porque simplemente ese pastor se independizó y no tiene a quien dar cuenta, no tiene un pastor, y olvídese, es una capirotada en ese tipo de movimientos. Porque eso es lo que sucede, ¿verdad?, cuando alguien no tiene un pastor. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Amén. Cuando un pastor se independiza y dice, bueno, yo puedo hacer mi propia iglesia. Pues sí tiene una iglesia ahí, pero un desastre de doctrinas, cosas bien raras se están haciendo ahorita. Inclusive hay iglesias de homosexuales, hay iglesias, ¿verdad?, donde se permite de todo. Eso no es una iglesia, esa no es la iglesia de Cristo esta noche. Tercero, gente que no quiere vivir bajo la cobertura de un pastor simplemente porque no quieren que les corrijan, no quieren enderezar sus vidas, no quieren consejos. Y esa es la razón por la que hay gente que dice, no, es que los pastores tienen muchos errores, es que han cometido muchos errores, hay iglesias, verdad, ahí son hipócritas, etcétera. Pero no es eso. La realidad es que hay personas que no quieren estar bajo el liderazgo de un pastor porque quieren hacer su propia cosa, no quieren enderezar sus vidas, quieren seguir en su pecado. Esa es la gran realidad de esta noche. Nosotros vivíamos sin pastor. Yo vivía sin pastor y vivía mal, por un camino torcido y equivocado. Pero el día que yo llegué a la iglesia y caí en las manos de un pastor, mi vida empezó a cambiar. Ahora, eso no es fácil, porque muchas veces no queremos, ¿verdad?, que nos digan lo que tenemos que hacer. Estamos habituados a hacer nuestra propia cosa, estamos habituados a seguir nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas. Así que cuando llegamos a la iglesia, nos encontramos que hay un pastor ahí, un pastor que dirige esa iglesia. Y ese pastor nos empieza a dar consejos, ese pastor nos empieza a decir cómo debe de ser, cómo debemos de, las decisiones que tenemos que tomar. Y eso es para nuestro propio bien. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo llegué a la iglesia, y amén, y mi pastor en ese tiempo empezó a hablar conmigo, a aconsejarme, simplemente mi vida empezó a ser diferente, mi vida empezó a cambiar. Pero el asunto aquí es que hay gente que no quiere, ¿verdad?, vivir bajo el liderazgo de un pastor. Y cuando viven sin pastor, viven extraviados esta noche. Por eso, quiero ir a mi segundo punto. Una oveja sin pastor es una oveja que se va a desviar. En Ezequiel 34, vamos a estar leyendo ahí algunos versículos.
Ezequiel 34, ahorita leímos unos, pero quiero volver a leer el versículo 5. Vamos a apartarlo aquí. Ezequiel 34, versículo 5, dice, y andan errantes por falta de pastos, perdón, por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo y se han dispersado. Aquí el profeta está hablando de que andan errantes por falta de pastor. Cuando alguien no tiene pastor va a andar errante, ¿verdad? Porque una oveja sin pastor es una oveja que se va a desviar, que se va a perder. En el libro de Números, capítulo 27, versículo 17, vea conmigo ahí por favor, Números 27, 17. Dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Para que no sea como ovejas sin pastor esta noche. Ahora, la naturaleza de las ovejas es muy interesante, porque nos enseña que estos animales son muy miedosos, para empezar. No se saben defender de sus enemigos. Son indefensos ante el peligro e inclusive no miran el peligro. Las ovejas, si ven que está un desfiladero, ellas siguen caminando. No miran el peligro. Si está un río caudaloso, ellas siguen caminando, ¿verdad? O bajan a ese río a tomar agua y ellas se meten y ahí pues a veces se la lleva la corriente. Porque ellos no miran, ¿verdad? No miran el peligro. Por eso, ¿verdad? En la Biblia, la palabra de Dios compara a los cristianos con ovejas. Porque no podemos valernos por nosotros mismos, necesitamos la guía de un pastor. Ahora David, como pastor de las ovejas de su padre Isaí, nos da el ejemplo en 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel 17, versículos 34 y 35, vea conmigo ahí, por favor. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba, dice. Escúcheme bien, aquí está David, diciéndole a Saúl lo que él hacía, porque David era pastor, pastoreaba las ovejas de su padre Isaí, cuidaba las ovejas de su padre Isaí, gloria a Dios. Y él está hablándole a Saúl y diciéndole, mira, rey, cuando un oso o un león venía y agarraba uno de mis corderos, yo iba tras él y lo defendía. Porque mi trabajo como pastor era proteger las ovejas de mi padre. Ese es el trabajo del pastor, obviamente. Pero el problema es que hay ovejas, ¿verdad?, que no quieren estar bajo esa protección. Y viene el lobo o viene el diablo, un león rugiente, y los hace pedazos esta noche. Entonces dice que las ovejas de David, de repente alguna de ellas era atacada por un león o un oso, y David, como su pastor, se iba contra el oso o el león y lo mataba y rescataba a la oveja. Entonces piense en una oveja sin pastor, sin iglesia, va a estar perdida, va a estar perdido. Así hay mucha gente, iglesia, no quieren pastor ni iglesia. Ellos dicen, yo soy cristiano, creo en Dios, pero no voy a ninguna iglesia porque son muy hipócritas y me caen mal. Bueno, es lo que piensa mucha gente. Pero sin un pastor y sin una iglesia, un cristiano no puede ser cristiano, ¿verdad? No se puede. No es bíblico eso. Dios no apoya eso. La Biblia no apoya eso. Al contrario, la Biblia apoya que debemos de congregarnos y estar bajo la dirección de un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen la siguiente nota. Dice, hoy en día muchos estadounidenses se están alejando de la iglesia y en ocasiones de la fe cristiana. Cerca de 40 millones de adultos dice que solían asistir a la iglesia y ya no lo hacen. Por primera vez en 80 años, el número de adultos que no asisten a la iglesia supera al de los que sí lo hacen. Este es un cambio tan radical, dice que los autores de un libro reciente sobre el tema lo llaman la gran desiglesia. De manera similar, alrededor del 30% de los estadounidenses ya no se identifican con una religión establecida. Estamos viviendo tiempos muy tremendos, muy difíciles,
tiempos, mis hermanos, iglesia, donde gente deja de congregarse. La gente en un engaño, en una mentalidad, dejan de venir a la iglesia y les va peor, ¿verdad? Pero la realidad es esa, donde sea yo me encuentro gente que dicen, yo iba a la iglesia, yo iba a esta iglesia o a fulana iglesia. Inclusive me han dicho, bueno, yo soy cristiano, pero no voy a una iglesia, no voy a ninguna iglesia. Ah, caray, ¿cómo está eso? Yo le digo, tienes que ir a una iglesia, tienes que congregarte, tienes que tener un pastor. No, es que no lo necesito. Si lo necesitas, si lo necesitas. Amén. Pero la realidad es esa. Estamos viviendo tiempos donde mucha gente se está alejando de la iglesia. Mucha gente. Lo vemos en nuestras iglesias y en todas las iglesias evangélicas, cristianas. El pastor Greg Mitchell, ¿verdad? Él hablaba, ¿verdad? Que el 2025, la iglesia de Presca es una iglesia grande. Y él hablaba que el 2025 fue un año muy duro. Se le fueron 40 miembros, 40 personas se fueron de la iglesia. Obviamente no, la iglesia de Presco es una iglesia grande, pero imagínense que 40 personas se vayan de la iglesia. Es una realidad en esta noche. Ahora, la gente que renuncia a tener un pastor y una iglesia donde congregarse, a partir de ahí irá camino al fracaso y al dolor. Pero decimos muchas veces, pero parece que no está pasando nada. No, todo es cuestión de tiempo. Todo es cuestión de tiempo. Porque vemos personas que se alejan de la iglesia, se alejan, ¿verdad?, de la protección de Dios, de la dirección de un pastor, y parece que no les pasa nada, parece que les está yendo mejor. Pero, créanme, todo es cuestión de tiempo. Yo lo he visto, lo hemos visto nosotros, cuando ya empieza a pasar el tiempo, los meses, los años, y esas personas empiezan a venirse abajo, sus matrimonios empiezan a venir abajo, sus hijos, todos empiezan a venir abajo, porque se alejaron de la protección de Dios. Aunque ellos digan, sigo leyendo la Biblia, sigo escuchando mensajes en YouTube, en las plataformas, en las redes sociales. No, eso es cuestión de tiempo, porque quizás solamente un tiempo lo van a hacer, pero el diablo fácilmente los va a agarrar, los va a hacer que se afanen en los trabajos, ni tiempo van a tener de leer la Biblia, menos de orar, menos de ponerse, sentarse y escuchar una predicación en el YouTube, en una red social. Eso es cuestión de tiempo. Y esto es lo que sucede en esta noche. Necesitamos ser pastoreados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero hablar en tercer lugar, la necesidad de ser pastoreados. En nuestro texto Jesús habló algo muy sencillo, pero muy contundente. San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Ahora vámonos ahí a Hebreos 13. Vamos a leer dos versículos muy impactantes que nos dan dirección en esto. Hebreos capítulo 13, versículo 7 y el versículo 17. Vamos a leer Hebreos 13, 7 y 17. Versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dos versículos que están en el mismo capítulo, que hablan acerca de tener un pastor esta noche. Estos dos textos nos dan dirección muy certera acerca de la necesidad de tener un pastor. Así es que hay cuatro cosas aquí que quiero hablar. Primeramente, cuando tenemos un pastor seremos alimentados, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 7 de Hebreos 13, lo leímos ahorita. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. O sea, los pastores nos alimentan con la palabra de Dios. Una oveja no puede sobrevivir sin alimento, tiene que ser alimentada. Y obviamente, ¿por quién va a ser alimentada? Por el pastor, ¿verdad? Entonces dice
Los pastores nos hablan la palabra de Dios. Ahora vamos a irnos a Jeremías 23, versículo 4. Y también nos vamos a ir a Ezequiel 34 una vez más. Pero primero vamos a leer Jeremías 23, versículo 4, que también nos habla de esto esta noche. Dice: y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Pondré, dice, sobre esas ovejas pastores que las alimenten, que las apacienten. El pastor alimenta a las ovejas esta noche. Ezequiel 34, vamos a irnos una vez más a este capítulo 34 de Ezequiel, versículos 13 al versículo 15, perdón. Dice: y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré. Está hablando de las ovejas, ¿verdad? Bueno, está hablando de Israel, pero ovejas. Dice: y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Dice: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré apriscos, dice Jehová el Señor. Amén. Aquí está hablando, ¿verdad?, de que el Señor va a apacentar a sus ovejas, las va a alimentar con buenos pastos. Un pastor alimenta a las ovejas. Yo como pastor alimento a las ovejas que vienen a esta iglesia. El problema es que hay ovejas que están muriendo de hambre porque no vienen a la iglesia, ¿verdad? Y están padeciendo de hambre. Yo no sé qué comerán, pero las ovejas serán alimentadas cuando están bajo un pastor. Una oveja que se alimenta constantemente de las predicaciones de su pastor será una oveja sana y saludable esta noche. Segundo, seremos protegidos de los depredadores. Una oveja que vive bajo la cobertura de un pastor vivirá protegida de todo peligro. Así es que hay gente que quiere la protección de Dios, pero no quieren, ¿verdad?, estar bajo el liderazgo de un pastor. No quieren estar, ¿verdad?, sujetas a un pastor. Pero es la única manera de ser protegidos, porque no podemos ser cristianos solitarios, llaneros solitarios. Veamos ahí en San Juan 10, en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Obviamente, ¿verdad?, el pastor que tiene un corazón de pastor va a dar su vida por las ovejas esta noche. Y regresamos a Ezequiel 34 una vez más. El versículo 16 dice estas palabras: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. La débil, dice, mas a la engordada de la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Está diciendo, ¿verdad?, que el Señor va a proteger. Más bien los que están bajo un pastor van a ser protegidos de los depredadores. Recuerden que la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar el diablo? Obviamente aquellas ovejas que están sin pastor, aquellas ovejas que están bajo la cobertura de un pastor, sirviendo a Dios, viniendo a la iglesia. Es muy difícil que Satanás se acerque a esas ovejas. Es muy difícil, ¿verdad?, que ese león se acerque a esas ovejas. Pero aquellas ovejas que se alejan del rebaño, que se salen del redil, es muy fácil para ese león venir y hacerlas pedazos esta noche. Aleluya. Así es que él anda sobre las ovejas solitarias, las ovejas que se salen del corral. Tercero, cuando estamos bajo la cobertura de un pastor, seremos fortalecidos. Una vez más, Ezequiel 34, versículo 16. Dice: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia.
Dice, fortaleceré a la débil. Las ovejas que están bajo la cobertura de un pastor van a ser fortalecidas. El cristiano, ¿verdad?, que está en la iglesia, que sirve a Dios, que viene a la iglesia y está siempre, ¿verdad?, pidiendo la dirección de Dios a través de su pastor, es un cristiano que va a ser fortalecido. David pudo declarar en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando estamos, amén, conectados con Dios y con nuestro pastor, nada nos va a faltar esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El cristiano que no tiene pastor, el cristiano que tiene un pastor será fortalecido en los tiempos más difíciles de su vida. Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, 11. Ok, Isaías 40, versículo 11 nos dice las siguientes palabras acerca de esto esta noche. Dice así. Okay. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Hablando, ¿verdad?, de que cuando estamos bajo la cobertura de un pastor seremos fortalecidos esta noche. La parábola de las 100 ovejas es, amén, el ejemplo, ¿verdad? Lucas 15, amén, el pastor dice que una oveja se descarrió, el buen pastor va a dejar las 99 y va a ir por la perdida. La agarra, la toma en sus brazos, la fortalece, la protege, gloria al Señor. Aleluya. Cuarto, seremos bendecidos cuando estamos, ¿verdad?, cuando tenemos un pastor. Y cuando tenemos una iglesia, seremos bendecidos. Desde que yo decidí servir a Dios y estar bajo el liderazgo de un pastor, he vivido bendecido. Porque un pastor es como un padre espiritual. Esa es la otra pila. Vamos a sacarle. Si me alcanza. Entonces, un pastor, le decía, es como un padre espiritual. Y esa es una realidad esta noche. Amén. Pobre de aquella oveja que no quieren un pastor, que se alejan del pastor, que se alejan de la iglesia. Vamos a leer una vez más el texto, San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es la manera de Dios. Habrá un rebaño y habrá un pastor. No es de otra manera. Así como esta imagen que tenemos aquí, habrá un rebaño y un pastor. No puede haber un rebaño sin pastor, pues tampoco puede haber un pastor sin rebaño. Entonces es una realidad esta noche. Es la necesidad de ser pastoreados. Amén. Yo le oro a Dios por todas esas personas, ¿verdad?, que se alejan de la iglesia, que piensan que les va a ir mejor, porque no nos va mejor. A nadie le ha ido mejor hasta ahorita. Yo tengo 35, 36 años sirviendo a Dios, yendo a la iglesia, teniendo un pastor. Y hasta ahorita no he visto a hermanos, personas que se hayan alejado de la iglesia y se hayan alejado del pastor, que les haya ido bien. A todos los he visto irle mal. En Mazatlán hay varios hermanos que ellos comenzaron la carrera junto conmigo, ¿verdad? Cuando la iglesia se abrió, que está ahí mi suegro y mi esposa, sus hijas, ¿verdad? Obviamente, pero hay muchos de esos jóvenes que empezaron junto conmigo, se alejaron de la iglesia, se alejaron del pastor, obviamente. Algunos andan en las drogas, otros, ¿verdad?, andan perdidos, otros terminaron divorciándose, que se casaron en la iglesia. Estoy hablando de gente que se casó, hombres, hermanos que se casaron en la iglesia, que tenían ministerio, inclusive algunos hasta fueron pastores. Entonces, alejado de la iglesia y alejado del pastor, estamos perdidos. La necesidad de ser pastoreados en esta noche. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios.
Ok, vamos a orar. Yo quiero que todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios en esta noche. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer también y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Cristo es nuestro ejemplo, Él es nuestro pastor, Él es el buen pastor, Él dio su vida por las ovejas esta noche. Y esto es una realidad, iglesia. Esto es una realidad en esta noche. Necesitamos, amén, un pastor y una iglesia. No se puede ser cristiano sin una iglesia. Esa es una mentira del infierno esta noche. No se puede ser cristiano sin una iglesia, ¿verdad? Obviamente, desgraciadamente yo les di un dato ahí que leí, que así como gente se está salvando, gente también se está alejando de la iglesia, gente se está apartando de la iglesia, inclusive gente está terminando en el ateísmo, ha caído, amén, ha llegado a decir: yo ya no creo en Dios, no creo en las iglesias, no creo en los pastores, no creo en nadie. A eso lleva a alejarse de la iglesia y alejarse de la cobertura de un pastor, a caer en la incredulidad, en la apostasía, en la duda, ¿verdad? A caer en esa mentalidad. Y pues eso es terrible en esta noche. Que Dios nos ayude, gloria a Dios.